ITM desde hace muchos años, uno ve cómo ahí hay un aporte significativo para el desarrollo de unas competencias globales que idealmente deben estar declaradas en un perfil global de egreso que se materializa en un perfil ocupacional que es el que da cuenta de los resultados de aprendizaje obtenidos por el estudiante ya en la condición de egresado titulado y respaldados por la institución que es quien titula. Entonces, pues hay una directa coherencia entre lo que un programa académico desarrolla, entre lo que está declarado en ese perfil de egreso y en lo que se materializa en un perfil ocupacional. Digamos lo que si yo veo esto como una culebrita cuyo punto de salida es el perfil de egreso asociado al perfil ocupacional y me devuelvo del día de la graduación al semestre 1, yo esperaría que en esos 3 años, en el caso de la formación de un tecnólogo, o en los 5 años del profesional universitario, sea por ciclos o sea de manera terminal el programa, ha venido habiendo un proceso acumulativo e intencionado para el desarrollo de ese perfil. Un alcance particular tendrá en el esquema ocupacional o de resultados de aprendizaje la formación en el nivel tecnológico y uno complementario tendrá en el nivel ingenieril o en el nivel conducente a la titulación del profesional universitario. Pero es innegable que entre los resultados de aprendizaje obtenidos en la primera titulación hay un grado de complementariedad ofrecido por la titulación más robusta, que sería la titulación del ciclo de profesional universitario. Yo creo que este panorama nos pone muy en sintonía de lo que podríamos entender y cómo puedo yo visualizar estos resultados de aprendizaje. Ahora, frente al utilitarismo que les planteaba, pues yo quiero decir que no es una institución que logra el currículo internacionalizado la que tiene solamente segunda lengua o solamente incluye una bibliografía o una cibergrafía en segundo o tercer idioma, o la que tiene e invierte muchísimos recursos en movilidad. Yo me atrevería a decir que la institución... No vi que distinguiera. ¿Perdón? Yo no vi que distinguiera. Creo que hay alguien con el micrófono encendido. Bueno, volviendo al tema, esos aspectos conforman aportes muy valiosos para la internacionalización del currículo, pero realmente un currículo se internacionaliza cuando hay una cultura donde se permite tener una visión global de las realidades, tanto del objeto de estudio, del objeto de conocimiento, de las estrategias metodológicas y didácticas para la apropiación, como de la interacción de los estudiantes, docentes, semilleros, grupos de estudio, y aquí empezamos a hablar que pues no hay una razón para pensar que un semillero de un programa sea solamente de estudiantes del programa de la institución. Hoy ya nos damos cuenta de ejercicios que hacen muchas instituciones con semilleros multidisciplinares de varias instituciones, no solamente de la región, sino del país e internacionales. Y estas condiciones lo que empiezan a hacer en el estudiante, en los profesores y en la institución es el desarrollo de una forma de pensar más allá del entorno inmediato. ¿Qué garantiza esto? Que estamos aportando a la formación de ciudadanos globales, estamos aportando a la formación de seres que tienen una visión del mundo muchísimo más amplia, que son capaces de interactuar con solvencia y con propiedad en otros contextos. Y entonces ahí dice, si sabe inglés y adicionalmente otro idioma absolutamente maravilloso, pero que además tiene unas competencias mal llamadas blandas que le permiten fortalecer sus desempeños sociales y sus desempeños personales en contextos diversos. Y entonces ahí uno empieza a darse cuenta cómo ese componente de la formación integral es sustentado desde un plan de estudios y es respaldado por una institucionalidad como un todo que enseña. Y en algún momento en el ITM hacíamos esa concepción, o teníamos esa concepción y quedó tal vez declarada en alguno de los tantos documentos que construimos, y es que pues las instituciones también entran en procesos permanentes de aprendizaje y en procesos permanentes de mejora continua y en procesos de transformación
que les permitan seguir siendo los garantes de la mejor oferta académica y con la mayor pertinencia. Y ese es un asunto que, si bien las acreditaciones lo respaldan y nos dan todo el prestigio, pues digamos lo que también está en el hacer consciente desde el día 1 del proceso de admisión de un chico hasta la ceremonia de graduación y la bolsa de empleo y todo el trabajo incesante por mantener egresados vinculados con las dinámicas institucionales a través de ofertas de aprendizaje a lo largo de la vida y de distintas opciones. Fíjense que el panorama del resultado de aprendizaje visto así, pues yo lo veo mucho más allá que una simple conceptualización para ver si ajusto micros. Aquí con el resultado de aprendizaje estamos casi que en la necesidad de que haya una comunidad discutiendo cómo está esta comunidad en las formas, en los impactos y en las posibilidades de trascender en nuestro hacer cotidiano. Es posible que en esta pues, disertación el componente de internacionalización del currículo específicamente no lo haya desarrollado muy ampliamente, pero es muy importante para mí que entendamos que la idea de un currículo internacionalizado no es tener un currículo paralelo, es materializar a través del currículo una concepción institucional que aterriza desde lo macro hasta lo microcurricular y que se implementa en el aula expandida y en las concepciones cotidianas de una institución que se sabe parte de la realidad global y que interviene en esa realidad global. Yo creo que hasta aquí, pues, es como mi panorama general de cómo veo estos resultados de aprendizaje. A mí me ha sorprendido gratamente las dinámicas institucionales que se están viviendo en Colombia, universidades públicas y privadas absolutamente pellizcadas, y lo que más me alegra es que están pellizcadas por preocupaciones que superan la idea de la renovación de registros calificados a la luz del 1330. Obvio, ahí hay un afán práctico, un afán funcional, que tenemos que hacer ajustes en documentos maestros, pero esos ajustes, si no se entiende la lógica y la importancia del resultado de aprendizaje, es posible que caigamos en el error de tenerlos solamente como un asunto documental de maquillaje. Aquí lo que tenemos entre manos es una oportunidad maravillosa para repensarnos la educación sin hacer borrón y cuenta nueva. Yo conozco un poquito al ITM y estoy absolutamente seguro de que más que hacer borrón y cuenta nueva, se trata de poner esa cuota extra en la conceptualización y en la intencionalización de los resultados de aprendizaje como un elemento formativo definitivo. Yo quisiera dejar ahí porque sí me encantaría escuchar la opinión y los conceptos que ustedes puedan tener o las preguntas, y si de pronto puedo aportar ahí, les agradecería enormemente. Yo no sé si la dinámica permita, y esto se lo quisiera pedir a Dora Nicolasa, y es que si las preguntas me la puede hacer las personas que ustedes autoricen prendiendo la cámara, como para romper un poquito esta idea de pantalla negra que asusta un poco. Yo estoy viendo a Patricia Estrada Chica, que levanta la mano. Si me lo autoriza. Perdón, sí, hagamos la metodología, sí, porque tenemos muy buen tiempo. Yo creo que lo que acabas de exponer, pues, es supremamente valioso y tiene varios puntos de partida para la discusión. Y me parece muy buena la idea de encender las cámaras, que es lo que estamos tratando de ponernos en cámara para al menos vernos por este medio. Sí. Adelante, Diana. Buenos días para todos. Encantada de este aprendizaje. Bueno, digamos que mi pregunta es con base en lo que bien dice José Mario, mal llamamos habilidades blandas. Me remito a ese estudio de 2012, 2013, y antes todavía, cuando en la media básica vocacional
estábamos hablando de indicadores y le daban una relevancia y una importancia enorme a lo que era ética, comportamiento, civismo, etcétera. Y veo que usted vuelve y lo trae a colación con respecto a los resultados de aprendizaje. Y yo quiero que me haga el favor y nos dé una luz mucho más profunda con respecto a esto, porque es que estamos hablando de ciudadanos globales, es que internacionalización del currículo, y ahí estoy totalmente de acuerdo con usted, no es simplemente hablar otro idioma, es sabernos comportar en un chat, es sabernos prender una cámara, es saber hacer una cantidad de cosas que muchas veces a los estudiantes les cuesta creer que eso es importante. En este momento yo estoy sirviendo el curso de ética y me encuentro con una cantidad de que me dejan la cara, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces, quisiera profundizar un poquitico en eso que usted dice, mal llamadas habilidades blandas y por qué la relevancia en esta internacionalización del currículo. Muchas gracias. Gracias, Diana. Yo voy a tratar de contestar de manera muy puntual y creo que seguiría Ángela María Restrepo con la palabra. Pero mire, muy concretamente, en la mayoría si nosotros vamos a la concepción de competencias que construimos en su momento en el ITM, hablábamos de unas capacidades que abarcaban el ser, el saber hacer, y no recuerdo si el saber convivir, parafraseando a Delors en estos 4 aspectos fundamentales, pero pensemos que cuando eso por un lado en términos de la concepción de competencias ITM, pero por otro lado y de manera complementaria, cuando uno habla con el sector productivo, uno se da cuenta que la preocupación en la mayoría de los casos del sector productivo no es el saber disciplinar, porque dicen, claro, los ingenieros, los tecnólogos salen sabiendo mucho, pero a mí lo que me interesa es que más que saber mucho sean capaces, por ejemplo, de reaprender, de tener una capacidad de adaptación al cambio, que sean capaces de integrarse a grupos multiculturales. Entonces uno dice, venga, yo eso no lo tengo en un plan de estudios. Es posible, le repito, que no haga parte de una asignatura, pero yo hoy como institución, a partir de las declaraciones de los resultados de aprendizaje, como esas declaraciones concretas que defino, tengo que tener claro que tengo que ser capaz de dar cuenta desde lo curricular expreso y desde ese currículo oculto de que yo aporto a la construcción de eso. Miren, América Latina en particular, cuando uno explora las necesidades del medio, no, la mayoría de las necesidades están en esas capacidades más desde lo humano que desde lo profesional, sin detrimento de esas habilidades técnicas y del saber. La institución y en general el sistema educativo colombiano tiene que reforzar el trabajo de ese asunto de la naturaleza humana, de la persona como una expresión integral de conocimientos, valores y actitudes. Y la universidad puede definir de tantas habilidades blandas a qué les fortalece, porque tampoco es que le podamos pegar a todas, pero cuando uno declara el perfil para ser un ciudadano del mundo, por decir algo, ¿qué pongo yo en mi plan de estudios y qué pongo yo como institución para que haya un desarrollo verdadero de esa condición de ciudadano global? Entonces uno dice, inserto formación en segunda lengua o en tercera lengua en el plan de estudios, ofrezco un centro de idiomas, adicionalmente ofrezco movilidades físicas virtuales, pero ofrezco cotutorías y posibilidad de participar en grupos de investigación internacional, pero adicionalmente ofrezco metodologías de clase espejo y tengo 3 profesores invitados por asignatura de mis universidades pares a nivel internacional, tengo la posibilidad de trabajos conjuntos, colaborativos, a través del COIL, por ejemplo, con universidades de otras partes del mundo. Entonces uno como par empieza a decir, venga, ¿qué es que esta declaratoria de la ciudadanía global no es un tiro al aire para que suene muy chévere, sino que esta universidad sí tiene una apuesta que yo puedo evidenciar, que es continua, que no quiere decir que haya asignaturas que tengan que tener esa denominación, pero por ejemplo que construyen líneas de énfasis, líneas de profundización, con aspectos como la geopolítica,
aspectos de distintos ámbitos que fortalecen ese desarrollo del pensamiento de la ciudadanía global, asociando esas otras competencias. Esto no ha tocado el plan de estudios en las competencias disciplinares, que damos por descontado que están en el nivel que tienen que estar en el ámbito de la disciplina. Pero nos estamos preocupando porque la ética, porque la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de entender las necesidades del otro, han sido también trabajadas y formadas desde el aula. Espero haberle contestado. Importantísimo considerar que los resultados de aprendizaje no son el resultado de lo que nos inventamos en el colectivo o inventamos o definimos aquí encerrados, sino que es que los resultados de aprendizaje, por ejemplo, de un programa académico, están co-construidos con el sector productivo, con las agencias internacionales o agremiaciones profesionalizantes, es decir, recogen necesidades y expectativas que se traducen en esa promesa de valor, que a su vez se traducen en los planes de estudio. Espero haberte contestado, y Ángela había pedido la palabra, así que Ángela, adelante. Muchas gracias. A ti, Diana. Ángela, adelante. Si prendes tu cámara, te lo agradezco. Ya, en esas estaba. ¿Me escuchan? ¿Me hago escuchar? Sí, sí, perfecto. Está bien, listo. José, mil gracias por estar aquí. Yo soy una de las integrantes del equipo de la dirección y hemos estado muy atentas a muchas enseñanzas que nos has brindado en distintos espacios. Estamos haciendo un trabajo fuerte, riguroso, todo, yo diría que ya todo este año, aunque el año pasado ya lo empezábamos a trabajar también, en términos de pensarle a esto de los resultados de aprendizaje y poder generar una propuesta para ITM, ¿cierto? Entonces, pues mil gracias por estar aquí. Quiero hacer eco a unos elementos que tratabas antes de hacer mi pregunta, en estas reflexiones que venimos haciendo, y específicamente en el segundo encuentro que hicimos, del que hablaba la jefe Dora ahorita, hicimos un ejercicio de retomar los documentos de las construcciones, se me fue el nombre, pero le voy a decir, la construcción académica que se ha hecho en ITM, hacías alusión ahora a algunos de ellos, una construcción altamente valiosa y que en este espacio encuentro que todos los participantes la hemos valorado, porque sigue teniendo un sustento bien fuerte y bien actualizado, bien legal, bien legítimo, que lógicamente hay que actualizarlo, ¿cierto? Pero nos da unas bases interesantísimas hasta el punto de hablar de los desempeños, de los indicadores de logro, que cuando lo leemos allí uno bien dice, se traduce casi que a lo que es el resultado de aprendizaje. Entonces el enfoque es un enfoque que ya venía orientado como a darnos unos insumos bien valiosos para esto. Hemos centrado mucho nuestra reflexión en partir de lo que ITM entiende por formación, porque definitivamente yo no puedo llegar a resultados de aprendizaje sin entender dónde estoy parado, y mi punto para pararme es qué concibo por formación. Lo decías ahorita hablando en términos de las universidades en general. Tenemos unas visiones, unas concepciones, pero sobre todo unos compromisos sociales, políticos, académicos, con la formación, y entender qué estamos diciendo en esas 7 u 8 renglones en los que definimos la formación. Eso tiene todo un universo pedagógico, curricular, en términos de relaciones institucionales, en términos de esas competencias transversales o como las queramos llamar. Entonces ese ha sido nuestro punto de partida. Pensarle a la formación. Tratabas ahora precisamente los saberes de Jacques Delors, y sí, han sido uno de esos insumos también que están fuertes allí. Todo eso para ir haciendo la reflexión, tal como lo planteabas, a pensar el aprendizaje, a pensar la docencia, pensar las metodologías y las didácticas. Y estoy haciendo como ese recorrido horizontal, o de lo macro a lo micro, más bien diríamos, hasta llegar a lo que es la evaluación, que no es tan micro, pero bueno, viene después de haber planeado, pensado, diseñado. Aunque Marta Lorena Salinas dirá, esperemos a ver si lo dice en el próximo encuentro, ella dirá, primero piense la evaluación,
para que luego piense la didáctica, ¿cierto? Yo pienso que es un proceso integral en el que como sistema todos están en diálogo y les tenemos que pensar, pero bueno, finalmente llegamos a la evaluación. Perdón, antes articularlo a los documentos maestros, como bien lo decías ahorita, uno bien puede maquillar lo que pone allí, y ha sido la inquietud de mucha gente, oiga, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo redacto? ¿Cuál taxonomía? Y en la dirección hemos sido enfáticas en decir, eso llega después, no se preocupe, pero el fondo es muy grande y decirlo redacto así o asá, eso no es problema, el problema es el fondo, y ya dijimos, un fondo pedagógico, curricular, didáctico, evaluativo. Llegamos entonces a la evaluación, pensamos la evaluación, pero aquí hay un elemento además que es claro en la nueva normatividad en Colombia, y bien lo decías, es que internacionalmente estamos tratando de mirarnos, yo no sé si decir en términos, homologarnos me asusta a veces porque también el acuerdo 02 es muy claro en el tema de la diversidad y cómo tenemos que atenderla y considerarla y respetarla, pero de todas maneras sí hay un algo que está muy explícito y es que usted no solo atienda resultados de aprendizaje, en otras palabras, no solo los defina, ni los dinamice en el proceso pedagógico, en el proceso de formación, sino que además nos estás diciendo, mídalos y hágale seguimiento para usted generar luego mejoras en el ámbito curricular, didáctico, en términos, en fin, hacer muchas mejoras en lo que se necesite o sencillamente decir, uy, bacano, hicimos mediciones y estamos súper bien en términos de lo que nos habíamos propuesto, sigamos, pero además hacer medición en términos de compararnos en algunos momentos. Lo hemos escuchado mucho en los foros a los que hemos asistido en el primer semestre y ahora de todos estos encuentros. Tú lo decías ahorita, la tendencia internacional a mirarnos todos como desde un mismo rasero, que en medio de la diversidad también es un mismo rasero, ¿cierto? Como que contradictoriamente, pero fusionan los dos elementos. Y mi pregunta aquí, tanto para contextualizar lo que hemos hablado, la pregunta es muy breve y es, yo me la pregunto y nos la hemos preguntado mucho en la dirección porque hemos hablado de que hay unas competencias, nosotros le hemos dado una denominación bien bonita. Este es en los borradores que estamos trabajando, porque ya lo decían, este es un trabajo de equipo con esta comunidad académica que hoy está aquí y con otros que se vayan sumando, pero hemos utilizado una definición bonita que nos ha gustado y es de pronto pensar unas competencias y unos resultados de aprendizaje identitarios, ¿cierto? O sea, lo que es propio de nuestro sello institucional, de nuestra identidad institucional. Pero la pregunta grande, y nos la hemos hecho y la dejamos siempre ahí como esperemos a ver, es, bueno, ¿y cómo los vamos a medir? Porque es que los podemos incorporar a la propuesta curricular, lógicamente. De hecho, están implícitos allí. Hay que ponerlos más de manifiesto, visibilizarlos un poco más, pero están en la misma misión, ya se leen. Pero ¿cómo vamos a hacer la evaluación y el seguimiento? Porque, como tú lo dices, hay unas competencias, tú las llamas disciplinares, otros las llamarán académicos, otros las llaman profesionales, en fin, tienen distintas denominaciones. Y yo diría, ese es más fácil, digamos, de concretar la estrategia y casi que el instrumento, porque aquí llegaríamos a bajar tanto que hasta instrumentos vamos a tener que pensar, ¿cierto? Es la lógica. Pero y esas identitarias, esas transversales, esas blandas a las que hacía alusión Dianita, en fin, esas otras, ¿cómo medirlas para hacerle seguimiento? Mi pregunta está ahí. Uno, ¿tienes pista de lo que han hecho otras universidades? ¿Tienes alguna pista ya desde tus posturas y tus elaboraciones? No sé, ahí está mi pregunta. Digamos lo que es la angustia que más acosa a las universidades, hay que tener y sumarle a las angustias que tú planteabas, la necesidad de empezar a pensar en la medición de los impactos, es decir, la cobertura, pues uno puede presentarla como tal, pero digámoslo per se no es impacto, la tasa de graduación es muy importante, pero per se no es impacto,
si ustedes ya hicieron la revisión del documento borrador de los lineamientos para la acreditación de programas, ustedes ya se van a dar cuenta que aparece y los impactos en el medio, es decir, que vamos a definir por impacto, pero ahí viene lo bonito del ejercicio de autonomía, que van a definir por impacto. La tasa de graduación, la tasa de absorción, pues digamos lo que para mí esas serían las lógicas de entrada y de salida, pero realmente yo creo que el impacto en una institución con una profunda vocación social como la del ITM definitivamente está en la posibilidad de la transformación de las vidas de los chicos y las chicas que pueden entrar al sistema. Pero no es solamente un evento declarativo de decir absorbemos esta población, sino, por ejemplo, la verdadera posibilidad que tienen de evidencia de valor agregado entre un chico que entra en una condición A y sale en condición A'. Si nosotros lo pusiéramos en términos de evaluación estandarizada, uno diría, hoy tenemos universidades que están tomando las pruebas de ingreso, 11 como pruebas de ingreso, y tratan de hacer un ejercicio de mediana transversalización a pruebas de egreso en los niveles TIT o profesional universitario, y digamos lo que tratan de mostrar ahí, aspectos como la generación de valor agregado. Pero la institución tiene la posibilidad de crear distintos momentos y distintos mecanismos de evidenciación de esa generación de valor agregado y de esos impactos, porque los impactos no son solamente pensando en el egresado titulado, sino que yo en una institución, por ejemplo, que trabaja por ciclos, que a mí me parece que es uno de los aspectos que siempre hay que resaltar de manera particular, es una institución que está generando unas oportunidades previas de titulación que generan unos impactos en el sector productivo medibles no solamente, por ejemplo, en esas tasas de absorción que tiene los egresados tan altas, sino también de los desempeños y los papeles que juegan empresas, como las pymes de Valle de Aburrá sustentan gran parte de sus procesos de desarrollo, guardando las proporciones, en profesionales egresados del ITM, sea en el nivel tecnológico o en el nivel profesional universitario. Ahora, esas declaraciones transversales, lo primero es que no son imposibles de medir, pero lo que hay que tener en consideración es que, acorde con la naturaleza de la institución y dependiendo de que la institución quiera, pues claro que pueden establecer criterios de medición, pueden tener medición de impactos. Una declaración transversal que no se mida, que no se evalúe y que no se mejore, pues no pasa de ser un saludo de la bandera. ¿Qué estamos haciendo? Miren, estamos haciendo, por ejemplo, formulaciones de perfiles de egreso con declaratorias de competencias transversales y ajustando planes de estudio para que se materialicen. Les repito, no desde la denominación de asignatura, sino con actividades concretas dentro del plan de estudio, escenarios de adquisición o de desarrollo de esas competencias declaradas en el perfil. Fácil no es, imposible no es. ¿Qué requiere? Que la universidad defina hacia dónde quiere y qué tanto quiere apostarle a eso, ¿cierto? Pero indiscutiblemente hay que tener un trabajo de comunidad académica, de entender que la ética no es el asunto de una asignatura, es cómo hago visible los principios de la ética en todas las asignaturas y en ese perfil de egreso, ojalá en ese perfil global de egreso, y cómo asocio y transfiero esa competencia o esos saberes que me dan la posibilidad de desarrollar una competencia aparentemente teórica en las buenas prácticas que como profesional y como ciudadano tengo que desempeñar. La respuesta la concretaría en qué estamos haciendo en las universidades, esto, sentándonos a pensar, a crear comunidad y a buscar estrategias. Nada está escrito con una última palabra y se vale, pero no solo se vale, sino que es indispensable que ustedes mantengan ese sello con identidad. Como el ITM no hay otro. Por eso las competencias como las conciben, los resultados de aprendizaje como los conciban, tienen que tener ese sello identitario que lo caracteriza. Edison había pedido la palabra y después Luz Edith Santa. Ángela, espero haberte ayudado con alguito en la respuesta. Muchas gracias, José, con mucho. Gracias. Edison. Buenos días, un gusto saludarlo. Mi nombre es Edison Escobar. Muy buenos días también para todos. En la sesión anterior había dejado una experiencia que fue muy ligera,
pues por el tiempo, y yo creo que hoy tenemos un poquito más de tiempo, porque quiero contarlas incluso con las evidencias. Pero antes decirle algo, que cuando uno se ubica, dependiendo del paradigma donde uno se ubique en términos educativos, es que uno puede comprender ciertas realidades en la educación, ¿cierto? Cuando uno se ubica, por ejemplo, en el paradigma crítico, paradigma que propende por la libertad, por la liberación y por asuntos interesantes en términos de individuo y de sociedad, pues mirar una propuesta como resultados de aprendizaje puede ser ir en contravía de los principios del paradigma. Pero así también hay otros paradigmas que le permiten a uno ver otras realidades. Yo quiero compartirles una pequeña experiencia con evidencias, la vez pasada no fue posible, con evidencias de algo que viví precisamente a propósito de las competencias, con un perfil global, y es la siguiente. De manera breve, mi hermano vive en Bélgica, él se fue hace 5 años. Se fue como cualquier persona a buscar futuro. Mi mamá hace 20 y tantos años vive allá. Él me dijo que él quería salir adelante, a hacer cosas, y yo le dije que el único camino era mediante la educación, que él cómo hacía para validar lo que había estudiado aquí en Colombia. Acá en Colombia había estudiado tecnología electrónica y había estudiado 8 semestres de ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia. Yo le dije, ve, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Pues hay un acuerdo de Bolonia, le expliqué un poco en qué consistía el acuerdo de Bolonia. ¿Por qué no intentamos de pronto que a usted le reconozcan las competencias de lo que usted sabe hacer? Que a propósito es muy bueno en lo que hace. Entonces se inició el proceso con una institución pública de acá de la ciudad y la institución le envió voy a compartir pantalla, permítame. La institución le envió lo que se llama el certificado de calificaciones, ¿cierto? Le envió el certificado de calificaciones. Mi hermano hizo el procedimiento en una instancia, en una entidad que incluso, permítame, le digo exactamente cuál es. Ahí la tenía abierta en este momento. Bueno, les quedo debiendo la entidad. Él hizo el procedimiento y allá le dijeron, qué pena señor, pero eso no lo entendemos acá. Eso de que cálculo 1, cálculo 2, 4,5, eso no significa absolutamente nada. Nosotros, para validarle sus competencias, tiene que ser una declaración de lo que usted sabe hacer, una declaración de sus competencias. Me fui a hablar con el vicerrector, primero fui al área de admisiones, les dije lo que necesitaban, no me entendieron. No había un recurso, un mecanismo para hacerlo. Fui a hablar con el vicerrector y el vicerrector me dio la autorización, dado que yo había trabajado en esa institución como 3 años y había iniciado todo el proceso de competencias también. Entonces, hicimos un análisis del plan de estudios, un análisis de los microcurrículos y un análisis de incluso del documento maestro del programa, y convertimos todo eso a una declaración de competencias, que es el documento que presento en pantalla. Entonces aquí hicimos toda una declaración, algo muy sencillo, unas unidades de competencia, elementos de competencia y unas competencias generales, reconociendo que la institución desarrolla sus competencias desde el enfoque funcional, ¿cierto? Bueno, se hizo toda una declaración, se hizo pues con detalles. Se envió el documento, mi hermano tuvo que traducirlo, lo tradujo, lo llevó a la instancia en donde validan las competencias allá en Bélgica y le aceptaron las competencias. O sea, esta declaración que se envió desde Colombia, desde una institución colombiana, le permitió a mi hermano entonces validar las competencias en Bélgica, competencias de su formación como ingeniero o como tecnólogo electrónico. Allá ingeniero, incluso allá la lógica de tecnólogo electrónico no existe. Tecnología sí existe, pero no tecnólogo electrónico. El caso es que ya con su validación de las competencias se presentó. Le muestro el documento que certifica, este es el documento que le entregaron a él, en donde luego de las consideraciones, está todo en francés, pero al final de todas las consideraciones, acá le dicen, pues no soy muy bueno en francés, pero en esencia le dicen que de acuerdo a los análisis, lo que presentó la comunidad francesa le identifica o le facilita un grado con el cual él puede desempeñarse. Se presentó a un proceso de laboral en Audi Motors, la planta eléctrica, la planta de autos eléctricos de Audi Motors. Y sorprendentemente,
sorprendentemente no, porque yo creo en mi hermano y es muy talentoso, pasó todas las pruebas, sorprendentemente pasó. Hoy es uno de los técnicos electrónicos de Audi Motors y esto es reciente. Mire que este certificado fue el 2 de agosto del 2019. Hoy, producto de ese ejercicio que hicimos, que empezó, miremos, experimentémoslo a ver cómo nos va, terminó en que mi hermano tenga hoy una calidad de vida, una mejor calidad de vida, unas funciones superiores a las que pudiese tener cualquier persona que se vaya para el extranjero, que trabaja en una planta de autos reconocida de las mejores del mundo, que él es feliz, que es lo más importante. Muy bueno, decía alguien que la educación superior está diseñada para solucionar los problemas profundos de la sociedad. Estoy de acuerdo con eso, pero los cientos de miles de millones de personas quizás que son egresados de las instituciones también tienen otros intereses y otras condiciones y tienen otras visiones de la realidad. Una de ellas es mejorar su condición de vida, su calidad de vida a partir de un desempeño en algo, de un trabajo. Entonces, quería como mostrarles esta experiencia con las evidencias y con los documentos de que esto sirve, de que los resultados de aprendizaje, de que las competencias y que ese currículo internacional puede convertirse en una oportunidad para muchísimas personas que quieran de pronto experimentar y viajar a otros lugares y construir un proyecto de vida en otros lugares. ¿Por qué no? No solamente en Colombia, en otros lugares. Entonces quería compartirles esta experiencia que empezó de la nada, miremos a ver, y que hoy lo tiene trabajando como empleado de planta en Audi Motors. Ya tiene su apartamento, ya está incluso en gestión de su apartamento, tiene un buen salario, tiene calidad de vida y se traduce en felicidad, que atendiendo al Dalai Lama, uno se educa para ser feliz. Y mientras que la felicidad de unos es siendo un sabio, siendo un filósofo, la felicidad de otros es tener un desempeño, hacer su trabajo bien y que eso le permita vivir dignamente. Profe, muchas gracias. Quería compartirles, muchas gracias. Yo creo que usted nos ilustra muy claramente uno de los aspectos más funcionales de este diálogo y creo que pues no solamente en términos de la funcionalidad práctica, sino de la posibilidad real de estar insertados en esas dinámicas globales. Lucedit Santa había pedido la palabra y después creo que iba Dora y después Jorge Urán. Creo que así era el orden. Lucedit. Buenos días para usted y para todos. Concreta en mi pregunta. Usted hizo mención al tema de perfiles. Tanto el decreto 1330 como el acuerdo 02 hacen referencia al perfil, pues diría yo que específicamente al perfil de ingreso y al ingreso. Pero mi pregunta va relacionada en que me gustaría saber su percepción sobre el mismo perfil de egreso, cómo se expresaría, porque algunos hablan de expresarlo en competencias, otros en resultados de aprendizaje, pero también hay unos momentos en que se presta confusión cuando se habla de perfil profesional, y usted también ahora hizo referencia al perfil ocupacional que ha trasladado como al ámbito laboral. Entonces me gustaría conocer su percepción sobre esos términos. Muy bien, y gracias. Para mí el perfil de egreso, digámoslo, está en términos de la promesa de valor que hace la institución de lo que va a ser potencialmente una persona que cumple el itinerario formativo. Promesa de valor. Si lo fuéramos a plantear desde mi enfoque, en términos de la redacción, está dado casi que en forma no verbales de infinitivo. El egresado del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones estará en capacidad de generar análisis para la instalación de redes de tales y tales características. Potencial capacidad, perfil de egreso, promesa de valor, ¿cierto? Dos, un perfil ocupacional, un perfil profesional u ocupacional. Digamos lo que yo ahí no le establecería una diferencia muy grande para no llenarme de perfiles. Es el perfil de lo que esa promesa de valor materializa en quien es un titulado egresado. Y entonces ese ingeniero de telecomunicaciones que era potencialmente capaz de instalar antenas, por decir algo, que obvio no es así el perfil, es un profesional del campo de las telecomunicaciones
que instala antenas con características tales para solucionar tales y tales problemáticas. Absolutamente puntual, pero no podríamos llegar a un perfil de egreso con el detalle de lo mínimo. Digamos lo que el detalle de lo mínimo viene expresado en los resultados de aprendizaje que se desarrollan a lo largo de cada materia, módulo o asignatura. Y lo que yo ofrezco al final es lo que normalmente uno pone en la hoja de vida. Magíster en Desarrollo Sostenible, oriento grupos de interacción para la generación de evaluación de servicios ecosistémicos a partir de tales y tales cosas. Ya en el término personal, porque ese resultado es mío, porque yo fui el que se tituló, aunque la formulación de las competencias y de los resultados hubieran sido realizados por la institución. No sé si le contesté, profe. ¿Le sirve lo que le dije? ¿Tiene alguna pregunta? No, me sirve muchísimo, muchas gracias. Listo. Perdón, le hago Dígame. ahí, entonces, se podría decir que en la construcción de los documentos podríamos tener el perfil de ingreso, el perfil de egreso y ese perfil profesional ocupacional, porque ese perfil profesional ocupacional antes, digamos que se enunciaba como en los términos de en qué me voy a desempeñar. Ahorita, de acuerdo a lo que usted me acaba de decir, no estoy diciendo ni que voy a ser el asesor, ni el consultor, ni el director, sino que estoy hablando de qué soy capaz de hacer. ¿Qué soy, qué sé y qué hago? ¿Cierto? Mire, un ejemplo muy rápido, muy facilito. Estábamos en una reunión en la Universidad de los Llanos en Villavicencio y en la reunión en torno al tema de resultados de aprendizaje invitaron a padres de familia. Eso a mí me dejó descrestado. Entonces el papá, un señor normal, un señor sin estudio, tenía un taller de metalmecánica en Villavicencio, su hijo era representante estudiantil de la universidad, y no se enreden con eso, es que uno como papá, que es el que va a pagar la carrera, uno quiere saber que le contesten, ¿para qué va a estudiar eso? ¿Ya? Si uno es capaz de contestarse en términos de la disciplina, ¿para qué estudiar eso? Está dando cuenta de ese perfil de egreso, de ese perfil profesional u ocupacional. En términos prácticos, que no hay que pensarlo en detrimento de que la universidad nos tiene que dar también otras oportunidades, no solo laborales, que también es una discusión. Es que estos resultados de aprendizaje nos ponen solamente en sintonía del trabajo. Pues uno de los frentes es el trabajo, pero si usted es capaz de redactar cómo puede ser feliz, pues hágalo y susténtelo, ¿cierto? Pero digamos lo que yo no creo que haya que satanizar la idea de que estudiemos y asociemos eso con unas capacidades de hacer. Pues nada más rico que uno poder desempeñarse en lo que desde lo que estudió, en lo que le gusta. Hay que buscar la forma de hacer ese match, pero no se puede satanizar la idea de asociar estudio y trabajo, es mi opinión. Gracias. Creo que iba Dora y creo que iba Jorge Brand después. Creo que decíamos. José, muchas gracias. Yo creo que en toda tu intervención pues es corta, pero hay mil temas que podríamos ampliar. Yo rescato un asunto que ha generado mucha controversia y es el de la autonomía. ¿Sí? Si las nuevas normas, pues llamémoslas nuevas, aunque ya de pronto una de ellas, el decreto no es tan nuevo, está violentando la autonomía universitaria por pretender estandarizar, según dicen algunos, la forma de evaluación. Y vos lo dijiste al principio, que no estandariza, ¿sí? No estandariza sus enfoques, no sé si lo dijiste exactamente con esas palabras, sino que estandariza unos aprendizajes básicos para el nivel. Entonces, me gustaría como que ampliaras un poco ese tema por la última sesión que tuvimos hace 15 días, y obviamente es mucha la discusión que hay sobre el tema. Muchas gracias. Sí, mucha, y más en la universidad pública, eso le dan a uno garrote de lo lindo. Bueno, entonces lo primero que yo quisiera antes de pensar en 1330 y en Acuerdo 02, y los invito a que me contesten, es, pues todos conocemos Ley 30, y hablaban de 3 funciones misionales: investigación, docencia y extensión. La pregunta que yo les haría, todas las instituciones que tenemos que hacer la misma investigación. Alguien que me conteste.
No, definitivamente no. No, depende de sus ejes filosóficos específicos. Y cuando uno ve, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y no me vayan a matar, pero lo quiero poner de manera respetuosa. Vamos a expoingeniería y uno empieza a ver quién investiga qué. Y oh sorpresa cuando uno ve que la mayoría nos preocupamos por investigar casi que lo mismo. Uno diría, ¿no hay ahí una mala interpretación de la autonomía universitaria? ¿No hay una interpretación de alguna manera sesgada de la función de investigación? A veces uno ve unas investigaciones absolutamente desconectadas de la realidad del contexto, de la identidad institucional, y uno se pregunta, ¿y aquí qué? Y uno como llega y visita un programa y el programa le muestra que tiene unas investigaciones en unas cosas, pero en ninguna parte constitutiva del ADN del programa está ni siquiera el componente. Y eso no sucede. Y nos ha sucedido en instituciones que patentan cosas que no son de su objeto de conocimiento y que nunca han sido declaradas. Entonces, este contexto para decir, uno podría decir que la lectura de que todas tengamos que investigar y investigar de la misma forma es igualmente violatoria de esa autonomía. Yo podría y tendría que hacer un ejercicio de investigación también desde mi naturaleza. Los resultados de aprendizaje y la propuesta normativa, digámoslo, el contexto marco internacional de los resultados de aprendizaje que me están diciendo. Nosotros trabajamos básicamente como universidades en los procesos de formación. Busque una forma de dar cuenta de que este estudiante que entró en una condición X sale en una condición X más tales, asociado a unas declaraciones específicas de lo que tiene que ver con su campo de conocimiento, con su disciplina, asociado a realidades globales, realidades del contexto y las realidades institucionales. Es muy complejo la discusión por la autonomía y digámoslo, eso tiene un asunto jurídico que no es mi campo de experticia, pero yo desde el aspecto curricular, desde el aspecto docente, desde el aspecto evaluativo, yo le veo grandes ventajas, le veo grandes oportunidades. A tal punto de que yo he dicho en la mayoría de las universidades que acompaño, mire, si tumban el 1330 y usted ha avanzado en los resultados de aprendizaje, tiene el 40% del recorrido para que se presente a una acreditación internacional o extranjera con tales programas, no institucionales, acreditaciones de programas. Entonces yo digo, tengo una herramienta para acelerar un proceso que sí o sí una institución del nivel de madurez del ITM tiene que empezar a alinearse en acreditaciones internacionales o extranjeras. Pues es que ¿quién me recuerda cuántas acreditaciones tiene la tecnología en acabados arquitectónicos? ¿2 o más de 2? Bueno, no importa. Tenemos muchos programas ya con varias reacreditaciones. ¿Cuál es el paso natural? Pues en la idea de mejora continua es tener unos desafíos adicionales. Los desafíos adicionales serían esos indicadores de tercera generación, indicadores que no me miden unos cumplimientos, sino que me entran a medir impactos, transformaciones, valor agregado e incidencia en el contexto. Y a eso me aproximan los resultados de aprendizaje. No sé, Dora Nicolasa, si le logré dar respuesta a su inquietud. Espero que así haya sido, pero definitivamente yo no la siento vulnerable, que vulnere José, la autonomía, señora. Sí, pero yo quisieras énfasis en aquello que dijiste de que, pues para mí es muy claro y sé que la discusión es muy amplia y tiene muchas aristas y cada uno desde su conocimiento lo puede analizar. Pero cuando dijiste que cuando definimos o declaramos unos resultados de aprendizaje no estamos estandarizando, me gustaría que hicieras énfasis un poquito en eso, porque me parece que es fundamental para el trabajo que venimos haciendo con los profesores. Listo. Esa idea de estandarización genera mucho pánico y digamos lo que, como yo veo estos resultados de aprendizaje, no es que estemos buscando que mi resultado de aprendizaje sea exactamente igual al de aquel en términos de la formulación. Yo estoy buscando que mis resultados de aprendizaje tengan una congruencia con mis instituciones pares o con los medios
los que yo me muevo, y por eso no los formulo desde la intimidad, sino que los configuro en consonancia con las necesidades y expectativas de los medios externos, con las fortalezas y con las habilidades institucionales. Es innegable que un médico de cualquier universidad pensémoslo de América, tendrá unos básicos comunes de sus desempeños, pero aparece ese sello identitario que hace que un médico tenga, por ejemplo, si es de una universidad tal, un componente más hacia la medicina preventiva y comunitaria, y otro médico de la universidad tal que tiene un componente más hacia la parte investigativa y de desarrollo de generación de conocimiento. Eso hace que haya un elemento básico que podríamos considerar más común, no necesariamente estándar, pero sí un poco más común, y un elemento identitario que es el que acentúa las diferencias que en ejercicio de la autonomía tienen nuestros programas académicos. Yo tuve la oportunidad de acompañar los procesos iniciales de presentación de documentos para las acreditaciones de los programas de ingeniería en el ciclo completo, los de profesional universitario y los de tecnología. Y yo recuerdo cómo un ingeniero de telecomunicaciones del ITM tenía unas marcadas diferencias con el ingeniero de telecomunicaciones de la Santoto, y estábamos a 8 o 10 cuadras de diferencia. ¿Por qué un chico y por qué el sector productivo escoge a un egresado de telecomunicaciones del ITM y no de la Santoto en un momento determinado? Cuando usted empieza a darse cuenta, ellos saben potencialmente muchas cosas que están determinadas por factores propios del campo de conocimiento. Entonces uno diría, el campo de conocimiento inicialmente puede ser el que tiende a estandarizar, pero se ahonda la verdadera diferencia. Lo que genera, yo creería, ese valor es que ese ingeniero de telecomunicaciones del ITM era un ingeniero capaz de manipular, de coger, de ensayar, de utilizar el aparato, de aprovechar la riqueza de los laboratorios y eso era muy atractivo para empresas. Recuerdo en su momento que nos hablaban de empresas como Claro, como UNE, de la importancia de este ingeniero, que no era un ingeniero de escritorio, sino que era un ingeniero de terreno, de campo, capaz de subsanar dificultades y problemáticas en el entorno. Los resultados de aprendizaje lo que me permiten es poder definir esos aspectos disciplinares con los aspectos identitarios para poder ofrecer a la sociedad en general, al sector productivo, un profesional que lleve el sello de la institución. La discusión por la estandarización creo que la vamos a tener abierta siempre. ¿De qué depende no caer en la idea de estandarización? Cuando yo entiendo qué son los básicos comunes que tiene que tener para ser parte de una comunidad disciplinar específica. Es innegable que un ingeniero tendrá que tener unos básicos comunes en las distintas universidades donde existe el programa académico, pero se ahondarán las diferencias y marcarán unos criterios de calidad adicional, los que se ponen desde la identidad y el enfoque que le da la institución al programa. Creo que espero con eso, Nicole. Sí, Jorge, muchas gracias. Sigue Jorge Brand. Prende la cámara, Jorge, yo te saludo. Aquí estoy. José Mario, en principio un saludo para vos. ¿Qué más? ¿Cómo estás? De maravilla, muchas gracias. Para el señor rector, el vicerrector Giovanni, los decanos, jefes de departamento y profesores que nos acompañan. Es decir, que este espacio para mí ha sido fundamental, perdón, dado que no tengo o no tenía más bien esos elementos en los cuales se está llevando este tipo de manifestaciones de conocimiento. Entonces, para mí ha sido fundamental este espacio como tal, e insisto, he estado aprendiendo mucho. Bien, en relación a mi intervención, tengo un comentario o varios comentarios. Lo primero es destacar la preocupación que tenemos al interior de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en lo referente a los estudiantes, y como le decía ahorita Edison, y él decía que muchos de los estudiantes finalmente necesitan es calidad de vida. Cuando nosotros miramos nuestros 12.310 estudiantes de la facultad, seguramente muchos de ellos pues arreglar el mundo, pues no lo sabemos, tal vez muy pocos, pero muchos de ellos sí quieren, perdón, tener una mejor calidad de vida. Pero entonces cuando miramos esos
estudiantes egresados y vemos hoy el mundo, lo que les ofrece o lo que necesita, entonces estamos viendo un gap ahí. De hecho, el Foro Económico Mundial pues ha puesto en conocimiento realmente hacia dónde van esos perfiles de los estudiantes. Y nosotros hemos definido que finalmente para que un estudiante tenga esos perfiles, pues el primer eslabón deben de ser los docentes como tal. Y en los docentes, hoy por hoy estamos desarrollando un trabajo con 2 psicólogas que nos están colaborando para mirar cuáles son esas habilidades adaptativas o habilidades blandas que deben de tener los docentes y que deben de transferir perdón, a los estudiantes. Nosotros entonces lo que estamos construyendo, y seguramente también hace parte del comentario, queremos aportar a la institución y queremos mirar dónde encaja, es que vamos a tener como prueba piloto en la facultad esas habilidades blandas, adaptativas, que un profesor debe tener para hacer transferencia al estudiante y de esa manera nosotros también atender un usuario final. Debemos de declararlo así porque el usuario final es la sociedad y en este caso y para los programas que ofrecemos, ese usuario final son las organizaciones como tal. Entonces nosotros en principio vamos a entregar en el mes de diciembre ese proyecto, los avances de ese proyecto. Queremos medir las capacidades de habilidades adaptativas de los profesores y con base en eso generar capacitaciones para el próximo año para los docentes como tal. Ahora, insisto, es una prueba piloto, es un estudio que estamos haciendo y el comentario va en ese sentido, es mirar dónde puede encajar lo que estamos haciendo. Lo segundo que estamos también desarrollando, perdón, son las áreas de conocimiento. Recordemos algo, que el primer paso para la gestión tecnológica es la identificación tecnológica. Entonces estamos identificando las áreas de conocimiento relevantes de los programas de todas las facultades. Este es un primer paso. Entonces, ¿qué queremos entregarles a las facultades? Decirles, mire, el área de conocimiento, hacia dónde van sus programas, es esta dirección. Naturalmente uno podría advertir que los profesores e investigadores tienen muy clara esa condición, pero es posible que no. Investiguen lo que ellos quieren investigar, pero finalmente queremos alinear lo que ellos investigan con lo que realmente son esas áreas de profundización en cada uno de los programas y facultades, sin que sea pues una camisa de fuerza para ellos. En ese sentido, entonces, primero deseamos identificar la tecnología, segundo, seleccionar la tecnología y tercero, adquirir la tecnología. Estoy hablando de todo un ciclo de gestión tecnológica. Eso lo estamos haciendo para la facultad, pero también queremos o más bien quería hacerlo saber y mirar esos estudios donde pueden encajar en esa dinámica o en esa discusión que se tiene. Advierto, estoy aprendiendo con ustedes y muchas veces, y eso no es malo decirlo, me pierdo en algunas discusiones porque van más allá de esos temas de educación, pero son relevantes para el equipo de la facultad que nos acompaña y para mí. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu intervención. Antes de darle la palabra a Edison, yo quiero leer algo que Diana Milena pone en el chat. Lo que entiendo a José es los resultados de aprendizaje son los mínimos básicos y el enfoque diferencial sería el que la universidad da a sus estudiantes. Miren, los resultados de aprendizaje, dependiendo del nivel, recogen algunos básicos comunes. ¿Qué quiero decir con esto? Lo ideal en la formulación de los resultados de aprendizaje esperados de los estudiantes que se gradúan, que egresan de un programa, es que estén en consonancia con las necesidades y expectativas del sector productivo, de los organismos multinacionales y agremiaciones del área. Adquieren unas condiciones de básicos comunes, pero en sí mismos también recogen algunos aspectos mucho más desafiantes. Esos básicos comunes podríamos pensar es que yo en cálculo 1 esperaría que los resultados de aprendizaje para los chicos que estudian ingeniería sean unos resultados relativamente comunes, al ser una materia inicial o transversal
o básica para todos, ¿cierto? No hay que confundir esa idea de los mínimos básicos de los campos del conocimiento específico o transversales básicos con la idea del perfil ocupacional. En el perfil ocupacional yo aspiro que mis egresados tengan los conocimientos y las capacidades necesarias para desempeñarse con solvencia en respuesta a las demandas del mundo en general, pero no hay los mínimos. El resultado de aprendizaje podríamos concebirlo más como la declaración expresa de lo que ese estudiante demuestra, sabe, es y hace a lo largo de su proceso formativo, desde la asignatura 1 del semestre 1 hasta su ceremonia de graduación, y que eso se evidencia en ese perfil ocupacional en el que se puede desempeñar con esa solvencia de la que hablamos. Espero, Diana, haberle precisado algo, y si no, con mucho gusto me puede volver a preguntar o comentar. Profe Edison Arbey. Muchas gracias, profe José. Esta sí es una pregunta y concreta. Cuando uno estudia el tema de las competencias y los resultados de aprendizaje, encuentra uno enfoques también. Entonces, uno encuentra un enfoque constructivista, un enfoque funcional, un enfoque complejo, un enfoque crítico. Por colocar un ejemplo, la Universidad Cooperativa de Colombia tiene todo un sustento desde la teoría crítica para las competencias muy interesante por analizar. Cuando uno mira los documentos institucionales, modelo pedagógico, construcción académica e incluso el documento de lineamientos para las competencias en el ITM, no se declara nada de ello, pero uno puede inferir como inferencia de un tono, un toque, un elemento constructivista. Lo infiero, por ejemplo, cuando se trabaja el tema de los contenidos, declarativo, procedimental, actitudinal, y se desarrollan algunas conceptualizaciones de Frida Díaz Barriga, y ella es una de las que ha trabajado el enfoque de competencias desde la perspectiva o enfoque constructivista. Mi pregunta, José Mario, para el caso de la institución, Instituto Tecnológico Metropolitano, ¿cuál pudiese ser, de cara a que no sea tan instrumental el asunto de los resultados de aprendizaje y las competencias, cuál puede ser el enfoque epistemológico o teorías de aprendizaje que deberían sustentar todo el componente de desarrollo de las competencias y de los resultados de aprendizaje? Esa es mi pregunta, José Mario. Gracias, profe. Digamos lo que hay, yo he sido partidario de no casar a las instituciones con una sola tendencia, teoría o principio. Yo creo que hoy en un mundo transdisciplinar y multidisciplinar hay que tener unas concepciones igualmente amplias, pero adicionalmente nos hemos dado cuenta que las disciplinas desarrollan y fortalecen didácticas que podríamos llamar hasta cierto punto propias. Yo creo que lo más apropiado es, ahí sí, apegarnos a una tendencia y hablar en plural de pedagogías activas y hablar de principios metodológicos y sustentos pedagógicos orientados al campo de las pedagogías activas o desde el activismo, con los soportes teóricos y epistemológicos que consideramos para cada disciplina. Remito un ejemplo puntual. La Universidad de los Llanos declara en su proyecto educativo institucional que tiene una sombrilla conceptual de lo curricular, pero que cada facultad expresamente ajustado a las disciplinas, desarrolla los modelos pedagógicos necesarios para la obtención de los resultados de aprendizaje. Me parece que es la postura más sensata. Facilista para algunos porque no me caso con alguien. Bueno, puede ser facilismo, pero yo creo que en este caso lo podría leer más de capacidad plural de entender que no necesariamente se aprende lo mismo ingeniería que administración tecnológica. Y en esa lógica podría sustentar epistemológicamente por qué hacemos algo desde esta facultad y lo hacemos distinto a otra facultad, pero entendiendo que la institución sí debe y tiene una conceptualización clara, y yo creería que debería pensarse mucho desde ese enfoque de pedagogías activas. Si bien el constructivismo no ha sido declarado, o en los documentos no lo recuerdo, en el documento 10 de la escuela y posteriormente en lo que dejamos desde la Escuela de Pedagogía y de la Dirección de Autoevaluación, sí nos preocupábamos mucho por hablar de construcción del conocimiento, y ya la construcción es un ejercicio colaborativo y participativo lo suficientemente sustentable para la mayoría de las disciplinas y de los desarrollos metodológicos. Creo Profesor José, antes de darle la palabra a Diana, una pequeña anotación allí.
Hice un ejercicio en el modelo pedagógico en 2018, parte del 2019, y encontré algo que es interesante y que va en la línea de lo que tú dices. Hice un ejercicio en Colombia. La particularidad de esos modelos de instituciones de educación superior, efectivamente la mayoría declaran ser de tipo crítico, constructivista, entre otros. Y también hice el ejercicio en el exterior, sobre todo en Europa, en universidades españolas e incluso en universidades norteamericanas, y me llevé la sorpresa, para mí fue una sorpresa, que la mayoría no declara nada de esas cosas. Ninguna declara que es constructivista, crítica o algo así, nada. Y hacen énfasis a lo que tú dices. Hacen énfasis a los enfoques pedagógicos, didácticos, a las metodologías, a otras cosas. Incluso encontré cosas interesantes de facultades que declaran, por ejemplo, determinados métodos como preferidos para el desarrollo de las competencias y diferente a otra facultad. Es decir, en una misma universidad puede convivir diferentes concepciones de lo educativo. Y eso fue muy interesante, ese hallazgo. Gracias, profe. Creo que eso nutre y de alguna manera también ayuda a construir su respuesta. Diana. Sí, mi aporte es en el siguiente sentido. Si bien desde el cuaderno 10, desde las cosas que se vinieron organizando en la escuela de pedagogía, lo que hemos venido trabajando en la escuela de docentes, yo creo que hay una cosa muy respetable, y también retomo las capacitaciones que nos han dado desde el Ministerio de Educación Nacional a los pares y desde el CNA con la nueva legislación, y es la identidad de la institución. Mire, pueden haber los enfoques que quieran, las directrices que quieran. De hecho, por eso yo no estoy de acuerdo con que el 1330 y los resultados de aprendizaje tratan de estandarizar nada. Porque es que si lo primero que le dicen a uno en las capacitaciones es respetando la autonomía universitaria, respetando la identidad de la institución, respetando la flexibilidad y la identificación del programa, o sea, lo llevan hasta ese nivel. Entonces es muy claro, o sea, si yo cojo en estos momentos un micro del ITM, digo, wow, cómo estamos de bien, cómo estamos de adelante. ¿Hay cositas que organizar? Sí, pero allá hay declaraciones que la mayoría de las instituciones en este momento apenas las van a empezar a construir. Entonces creo que también tenemos que partir de que ya tenemos una base excelente y que no podemos desperdiciarla ni tirarla a un lado, no, pero quiero hacer mucho énfasis en la identidad, y vuelvo y subo de la asignatura, del programa, del ciclo complementario o del ciclo de continuación de la formación, etcétera, etcétera, hasta llegar a la identidad institucional. Ese era como mi aporte. Gracias, Diana. Y pues yo también coincido plenamente con tu mirada. Yo creo que hoy el ITM pues no tiene que pensar ni mucho menos en que los resultados de aprendizaje le cambian su paradigma, pues ni metodológico, ni pedagógico, ni epistemológico, ni su praxis. Creo que son una oportunidad maravillosa para fortalecer comunidad académica y en el espíritu de mejora continua, que es también parte del compromiso que se adquiere durante el proceso y como parte de la acreditación, pues estamos construyendo y creo que por ese lado es. Vi que Hernán Salazar y Ana pidieron la palabra, así que Hernán, adelante. Bien, buenos días para todos. A José Mario un saludo. Hola Hernán, ¿cómo estás? Y a todos mis compañeros. No, José, yo básicamente aquí tengo algo, pues no soy el más experto en estas partes de pedagogía, pues por mi objeto de formación pues me aleja bastante de esos puntos, pero yo tengo el siguiente aporte en cuanto a la estandarización. Mire, esto de la estandarización es como en la investigación, lo que decías ahora. No todos tenemos que investigar lo mismo, sin embargo, hay modas en los objetos de investigación. Me explico, en ingeniería electrónica, por ejemplo, si la moda en este momento es, por decir algo, circuitos cuánticos, pues todo el mundo ve la oportunidad
en ese objeto de investigación y todo el mundo enfoca, digámoslo así, sus esfuerzos a trabajar en ese punto, ¿cierto? Igual sucede con esto de las instituciones. Hoy en día estamos viendo los efectos de la internacionalización, estamos viendo, digámoslo así, este trabajo de resultados de aprendizaje. Por lo tanto, todas las instituciones de educación superior tienden a volcarse hacia los mismos estándares. Lógico, con sus particularidades, pero de alguna manera se trata de que la tendencia del ser humano es a buscar modelos estandarizados que le permitan de alguna manera cierta comodidad. Ese es básicamente mi aporte. Yo ratificaría una cosa, y es que no hay que satanizar lo estandarizado ni pensar que se estandariza en detrimento de la identidad. Si hay un argumento de estandarización en torno a los resultados de aprendizaje, pues yo personalmente no le pelearía, yo no le peleo eso. Lo que sí creo es que aún en medio de la estandarización el gran desafío es ser diferentes y hacer un ejercicio de esa identidad que caracteriza, en este caso puntual, al ITM. Gracias, Hernán. Somos diferentes, ¿sí me entiende? Claro. Pero de alguna manera hay algo que es muy común a todas, y lo decían ahora. Miren nuestros modelos pedagógicos, lo decía Dilson. Todos nosotros en Colombia tenemos esto. En Europa, como que ya evolucionó un poquito, entonces tienen otra cosa. Pero si usted busca, va a encontrar elementos muy comunes, acordes a ¿qué? A elementos culturales. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Hernán. Ana Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Prenda la cámara, yo la saludo. Pero ya la prendí. Ah, no te veo. Okay. Ya sí me ves. Yo no te veo. ¿No? Ah, hijo, tiene una cáscara de computador, porque yo sí me estoy viendo. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bueno, no, miren, yo es que no sé cómo explicar esto y no sonar mal. Miren, yo creo que frente a esta propuesta de resultados de aprendizaje, a mi manera de ver, se está haciendo como un ruido que es innecesario, a mi manera de ver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el hablar de un resultado de aprendizaje, como tú lo dijiste, José, hace un rato, no desconoce el proceso que se tiene que llevar para llegar a un aprendizaje. Cuando hay un aprendizaje de cualquier tipo, cognitivo, motor, sensorial, pues el aprendizaje que sea, siempre hay un resultado, ¿cierto? Porque el aprendizaje implica un cambio en mis esquemas de pensamiento, en mis formas de actuar, en mis formas de percibir el mundo. Entonces, siempre que hay un aprendizaje, hay un resultado de ese aprendizaje, algo resulta. Y creo que básicamente lo que nos están pidiendo es cuáles son los resultados que usted quiere tener con ese proceso formativo que tiene. Y para mí la estandarización no está en que todos hagamos lo mismo, pensemos igual, cada programa tiene que hacer exactamente lo mismo, es tenga claro usted qué está buscando, para dónde va y si esa meta que usted está haciendo se está alcanzando o no. Y si no, qué cambios tiene que hacer en el proceso. La meta usted la puede orientar única y exclusivamente a lo que le pide el sector productivo, o la puede conjugar con lo que dice el sector productivo, con lo que se requiere la academia, con lo que se requiere como ciudadanos, ¿cierto? Dentro de unas competencias ciudadanas. Entonces creo que para mí, pues, no sé, se está haciendo como un mundo muy grande y una polémica muy grande a partir de decir, vamos a trabajar por resultados de aprendizaje. Es que siempre en toda la historia de la humanidad el aprendizaje ha tenido un resultado. ¿Y qué nos están diciendo? ¿Cuáles van a ser sus resultados de aprendizaje? ¿Y usted cómo mide los resultados de aprendizaje? Con los impactos, o sea, usted en qué ve o en qué se manifiesta ese cambio. Entonces, pues no es que quiera minimizar la importancia de lo que dice la ley, pero creo que también a veces pues nos vamos como a unos extremos de que
respetando la postura de todos, sí, de que es que nos están obligando a estandarizar o de que es que nos están volviendo a llevar a un aprendizaje conductista. Yo en ningún momento lo he visto así. Y tampoco pienso que ningún modelo de aprendizaje o pedagógico esté mandado a recoger, porque es que todas las personas somos diferentes, todas las personas aprendemos de diferente manera, y para algunas personas es importante un modelo que les permite atender, para otras ese modelo no funciona. Y es ahí donde debe estar la diversidad de las estrategias pedagógicas y didácticas que se pongan al servicio dentro de un itinerario formativo para que las personas puedan lograr ese propósito, ese perfil profesional, ese perfil ocupacional, esa promesa que les estamos haciendo de lo que van a ser capaces de hacer, de pensar, de sentir, ¿cierto? Entonces, pues era como mi aporte, porque yo a veces como que me quedo un poquito desconcertada como en tanto revuelo a través de un asunto que finalmente pues no nos está obligando a nada, nos están diciendo tomen conciencia de esto, simplemente. Sí, yo creo que la palabra clave adicional a todo lo que Anita es la parte de la intencionalidad. Intención en los resultados que espera, pero no desde el quehacer docente, no es lo que yo espero como profesor, sino lo que ese estudiante debe ofrecer como indicador de la conquista de ese saber, de ese hacer y de ese ser, en asocio o conjugado o conectado con las realidades del contexto. No queremos un aprendizaje en un aula, en una esfera, sino un aprendizaje que ponga a ese estudiante de cara a las realidades del mundo. Resultados de aprendizaje no los habíamos llamado hasta ahora nosotros, pero cuando teníamos los indicadores de logro, eran las marcaciones de lo que era propuesto, lo que se alcanzaba. Exactamente igual. Muy seguramente la universidad, el ITM no los tiene marcados como resultados de aprendizaje, pero los enunciados de lo que uno sabe que necesita ese estudiante para llegar a la condición de ingeniero, por decir algo, estoy seguro que están perfectamente claros. Claro. Hay que intencionarlos y punto. Claro, no es tan complejo. Y perdón, pues como para cerrar, el ITM tal vez en sus microcurrículos no lo tiene como resultado de aprendizaje, pero sí lo tiene como evidencias de aprendizaje. Y es exactamente lo mismo. ¿Usted cómo se está dando cuenta que esta persona sí aprendió? ¿En qué puede darse usted cuenta que esta persona sí es capaz de pensar, de analizar, de cambiar, de modificar, de ajustar, de crear, ¿cierto? De actuar con responsabilidad, de respetar al otro? Entonces, ahí en ese microcurrículo está denominado, es como evidencia de aprendizaje, no como resultado. Pero finalmente volvemos a lo mismo, es cuál es la intencionalidad que tenemos en ese itinerario formativo, macro o micro, de lo que el estudiante tiene que aprender para salir e interactuar con un mundo local, regional, nacional y global. Y si ustedes como universidad dicen, nosotros vamos a asemejar las evidencias de aprendizaje a los resultados de aprendizaje y tienen su sustento, ningún par les puede decir, tienen que poner el nombre de resultados de aprendizaje, porque la angustia no es el nombre. Lo importante es la evidenciación o la posibilidad de mostrar cómo esa intención de un propósito o esa intención de una competencia se materializa, y punto. Con esas evidencias de aprendizaje yo estoy seguro que a nivel microcurricular pues podrán subsanar casi que plenamente esta concepción de resultados de aprendizaje. Muchas gracias, Anita, por tu participación y me encanta saludarte. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o le cedo el turno? Yo creo que vamos terminando, pero en el chat había una intervención de un profesor, del profesor Leonel Alcides, que apellido es bueno. El profesor Leonel había hecho una intervención, el profesor Leonel Castañeda, te pregunta básicamente sobre temas de internacionalización, por eso yo no había
no la había hecho pues en esta discusión, porque creo que nos acaba un poco del tema, entonces no sé si le quieres dar una respuesta. ¿La encontraste? Sí, ya, estimado José, buenos días, qué bueno compartir una sesión de charla junto a usted. Desde cuando veíamos sesiones de estudio de internacionalización en 2017 y 2018, conocíamos 6 modelos de internacionalización de las instituciones de aquel momento, hoy con mucha mayor madurez y conocimiento de otras experiencias. ¿Cuál consideras que debería ser el mejor modelo de internacionalización para una IES pública como el ITM? ¿Y qué competencias internacionales, personales y profesionales deberían ser el centro de dicho modelo? Bueno, modelo ideal, pues yo sería súper irresponsable en recomendar. Yo creo que hoy el mundo nos pone en sintonía de hablar también en plural de modelos y el mejor modelo que puede tener una institución es el que esté acorde con su identidad. Y creo que la institución tiene un nivel de madurez en relacionamiento muy importante y ha ganado enormemente en temas de internacionalización desde hace muchos años, y eso la pone en la posibilidad de establecer claramente unos vínculos y unas extensiones también de su identidad. Uno, por más que quiera, no logra ser par de todo el mundo. Uno escoge cuando tiene la posibilidad de hacerlo, o también escogen por uno en algunos momentos la vida y el destino o las cosas con quien se junta. No siempre el mejor aliado de una institución es la universidad más top de otro lado del mundo. A veces o a veces no. El mejor aliado es la otra universidad que me aporta y a la que yo también le aporto, pues porque digámoslo, que el crecimiento de esta masa crítica internacional es un ejercicio mínimo bidireccional. Yo te aporto y tú me aportas. Yo diría que ya se extiende a lo multidireccional, porque normalmente no funcionamos solamente en doble vía. Cada vez es más común que tengamos proyectos conjuntos multiinstitucionales e internacionales. En esa medida, yo no recomendaría un modelo específico. Creo que la institución debe seguir avanzando en ese posicionamiento global, y creo que desde las funciones visionales, desde sus ejercicios de docencia y proyección, fortalecer, que siempre será una recomendación de los pares, que no quiere decir que no exista, sino que cada vez es más evidente. Yo creo que esta pandemia puso en evidencia la importancia de construir colaborativamente como nunca, y eso creo que ha sido una gran ganancia para las instituciones. En el ámbito internacional siempre va a ser importante partir de la condición de acreditación. Eso es un sello y una garantía inmensa para el relacionamiento, pero pues ustedes están ya con una segunda acreditación, pues eso les da muchísima más carta de presentación. Yo creo que ejercicios como estos, ampliando fronteras, invitando gente de otras latitudes que haya tenido la experiencia de resultados de aprendizaje en el caso puntual, el implementar metodologías en clases como clases espejo, trabajo colaborativo internacional, pues dará cuenta de la comprensión de una internacionalización mucho más allá de la movilidad física, que indiscutiblemente eso esperamos que sea. Y el eje del desarrollo fundamental que queremos es que nuestros estudiantes sean los mejores en la medida de las posibilidades de lo que la institución ofrece, pero también de lo que los estudiantes asuman como compromiso. Espero, profe, haberle dado en algo la orientación. Repito, yo no recomendaría un modelo. Creo que la institución ha hecho un trabajo muy valioso, y si necesita definir un modelo, pues tendrá los criterios para hacerlo, pero creo que el trabajo multidisciplinar y transdisciplinar y el fortalecimiento del trabajo conectivo y colaborativo es indispensable para el crecimiento de la institución. Bueno, José, yo creo que hay otra intervención que es una recomendación que nos hace el profesor Esteban, pero es una recomendación que la tendremos en cuenta. Yo lo único que tengo por ahora para reiterarte es el agradecimiento de toda esta comunidad académica. Siempre has estado muy cerca y seguís estando cerca de nosotros, y por lo tanto
es una oportunidad entonces de nutrirnos de todo tu saber, y que esta no sea entonces la última oportunidad en que nos acompañas. A los profes y a todos los asistentes, pues yo creo que ha sido muy rica la discusión y nos muestra que todavía tenemos un camino largo por recorrer, pues si bien tenemos unas declaraciones que lo hemos reiterado en estas sesiones, que el ITM no está inventándose nada nuevo, que hace mucho rato tenemos unas declaraciones gracias al trabajo de todos ustedes. Debemos continuar conversando y definiendo, así que los invitamos de una vez para la sesión dentro de 15 días. Ya sabemos que nos quedan 3 sesiones en este año, las 2 de noviembre y la del 3 de diciembre. Y José, un abrazo muy grande y nuestro agradecimiento. No, muchas gracias a ti por la invitación y a todos por su presencia y por su participación. Para mí siempre será un gusto estar en el ITM. Un abrazo grande. El rector y del vicerrector se retiraron por otras sesiones, pero reiteran también su agradecimiento a todos los participantes y a nuestro invitado de hoy. Bueno. Un abrazo, hasta luego. Bien. Hasta luego.